Y hoy vamos a estar hablando de su encarnación. ¿Por qué Él vino a esta tierra? ¿Por qué Él tomó la forma de hombre y fue hasta la cruz, ¿verdad? Hasta la muerte y muerte de cruz. Así que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8 y nos vamos a estar enfocando en estos 4 versículos. Si lo tiene, me da un amén. Me gusta cuando se escuchan las páginas dar vuelta, ¿verdad? A pesar que los tenemos aquí. Oh, mire, nos hicieron trampa, no nos pusieron la escritura en la pantalla. Es para que abra su Biblia, hermano. Amén. Comencemos. Todavía escucho páginas dar vuelta. Gloria a Dios. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje describe cómo Dios desciende desde su existencia infinita y perfecta y toma la forma de hombre y viene a un mundo caído en pecado, un mundo imperfecto, y toma una tienda temporal, la que nosotros tenemos, para vivir entre nosotros, habitar entre nosotros, sufrir como nosotros sufrimos, ¿verdad? Para poder entender nuestro sufrimiento, para poder entender nuestro caminar. Es de lo que está hablando. Este pasaje es considerado uno de las... ¿se acuerda que le dije que Romanos? Ese es el problema con los predicadores, que todos los pasajes son sumamente importantes, amén. Pero créame, este pasaje es sumamente importante. Es considerado uno de los pasajes más importantes de la Biblia, ya que este pasaje toma y describe la encarnación de Dios. Describe que Dios tomó esta forma de hombre y vino a la tierra y habitó entre nosotros. Es más, algunos eruditos creen que este pasaje era un himno en la iglesia primitiva. Creen que este pasaje era un credo que se repetía en las iglesias primitivas. Esto era muy conocido, ¿verdad? Por los cristianos, por los creyentes en la iglesia primitiva. Pero más allá de ello, creo que este pasaje nos deja ver la humildad y la obediencia de Jesucristo al tomar la forma de hombre. En el versículo 5 comienza con él diciendo que tengamos la mente de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y vamos a regresar a este versículo al final del estudio. Pero quiero enfocarme en el versículo 6, donde dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si se detiene por un momento en nuestra Biblia en español, si ve, siempre les he dicho hay comas, y eso es para que podamos hacer una pausa. Y comienza el cual, siendo en forma de Dios, separa estas dos palabras. Y dice en la segunda parte, dice, el siendo en forma de Dios. La palabra forma que utiliza ahí se deriva del griego formé, ¿verdad? Que es parte, no sé si he escuchado la palabra metamorfosis. Esta palabra morfé va en medio de esta palabra metamorfosis. Y metamorfosis es un proceso de evolución que ocurre tanto en el ser humano como en los animales. Uno que es muy conocido cuando hablamos de la metamorfosis es el proceso de la mariposa. Algunos conocen el proceso de la mariposa. Sí, ¿verdad? Comienza como una larva, un gusano, luego una lupa y luego se convierte en esto hermoso, en este hermoso colorido, podríamos decirle insecto, ¿verdad? Pero hermoso el proceso. Es lo mismo que ocurre con el ser humano, ¿verdad? Nosotros crecemos, nacemos y a medida vamos evolucionando, vamos creciendo, ya no somos igual que cuando éramos niños. Esta es la palabra que se encuentra aquí, pero quizás muchas veces cuando encontramos esta palabra le damos una mala connotación. En realidad lo que está hablando de morfé aquí, de forma, está hablando de esencia y naturaleza. Está hablando de lo que va dentro de nosotros. No está hablando de nuestra apariencia, sino está hablando de lo que nosotros somos en esencia. Vamos a ponerle un ejemplo. Usted tiene como esencia la humanidad que está dentro de usted. Nuestra naturaleza humana existe dentro de nosotros, ¿verdad? Pero crecemos, ¿verdad? Y envejecemos. Nuestra apariencia superficial cambia, pero nuestra naturaleza sigue siendo la misma. No cambia. Es estable, ¿verdad?
Eso es lo que está hablando en este caso. Cuando habla de este caso de la palabra forma, siendo en forma de Dios, está hablando de la naturaleza misma, la esencia misma de Dios. Está diciendo que a pesar de que Jesucristo estaba en la naturaleza, en la esencia de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué significa? Que a pesar que tenía la gloria, la autoridad, la posición que tenía con el Padre, dice que no se aferró a esto, sino que se despojó de ello, no de su deidad, quiero aclarar eso, pero se despojó de la gloria que tenía con el Padre y se humilló a tomar un cuerpo de carne y huesos como el que usted y yo tenemos. Eso es lo que está hablando. Dice, me gusta la Nueva Versión Internacional porque nos da la traducción correcta de esta palabra y no nos deja con la duda. Déjeme leerlo, dice, quien siendo por naturaleza Dios, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Siendo naturaleza Dios, Dios mismo. Ahora, si nos ponemos a pensar por un momento en esto, analice, piense por un segundo. Dice que Él no se aferró a su divinidad. ¿Qué significa eso? De que Él bajó a la tierra aún siendo Dios. Ok, vamos a repetir esa palabra. Él bajó a la tierra, descendió siendo Dios. Nunca dejó su deidad. Seguía siendo Dios mientras caminaba con sus discípulos, mientras comía con ellos, mientras crecía en conocimiento y en estatura, seguía siendo Dios. En plenitud, en totalidad. La palabra nos dice que Él es la imagen de la esencia de Dios, de la sustancia misma de Dios. Que Él es la imagen del Dios invisible. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. La primera parte de ese versículo dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y aquí está hablando de Cristo. Aquí es en el capítulo 1 de Hebreos donde Dios está escribiendo a su Hijo y está dándole la posición divina que Él merece al lado de Él. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, es inmaterial, no tiene forma material. O sea que no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Jesucristo tomó esa forma de hombre y nos deja ver la imagen del Dios invisible, sí siendo hecho a nuestra semejanza. Más adelante ahí mismo en Colosenses 2:9 dice lo siguiente. Y esto es muy importante, quiero que lo tenga esto en mente. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente, en este cuerpo que Él fue dado, el cuerpo que Él tuvo, que en este cuerpo, dice, habita toda la plenitud de la deidad. Toda la divinidad habita en Él. Increíble, hermano. Es asombroso, por eso este pasaje es sumamente asombroso y glorioso. Nos deja ver que Dios mismo descendió del cielo para habitar entre nosotros. Cuando leemos este pasaje, lo único que queda es adorar al Rey de Reyes, amén. Por ver hasta cuál extremo Él fue, por amor a nosotros y obediencia a su Padre. Cada vez que leo su palabra y veo a Cristo reflejado en cada uno de esos pasajes, solamente me atrae cada vez más y más para estar alabando debajo de sus pies. Amén. No hay más cosa que hacer cuando nos damos cuenta de lo que Él ha hecho por nosotros y lo que aún sigue haciendo por nosotros. Amén. Ahora, el versículo 7, la primera parte del versículo 7 dice que se despojó de sí mismo. Dice, versículo 6, lo voy a leer nuevamente, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ok, vamos a enfatizar en esto otra vez. No está hablando de su deidad, no está hablando de su divinidad, está hablando de su posición, de la gloria que tenía con el Padre. Dice que se despojó de esta gloria, de estos aspectos de su gloria. Está hablando de que la autoridad que Él tenía con el Padre, la gloria que Él gozaba, la alabanza que recibía de los ángeles, dice que no
la tuvo con él mientras bajó a la tierra. Mientras descendió a la tierra, dice que se despojó de esta gloria, de estos aspectos de su gloria. Él seguía siendo Dios. Y lo deja evidente en Juan capítulo 17, versículo 5, en esa oración que está haciendo al Padre. Él le dice al Padre, mire lo que le dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Está hablando el Señor, le está hablando en la oración que vuelva a glorificarle con esa gloria de la cual él gozaba cuando estaba a su lado, cuando estaba reinando con él. Y esta es la gloria de la que el Señor se despojó. Algo que me asombra más acerca de esto, hermanos, aparte de su encarnación, de su humillación, es que mientras Él estuvo en esta tierra, mientras Él caminaba en este cuerpo, y nos dice su palabra que en este cuerpo, dice, habitaba completamente, plenamente la deidad de Dios. Lo que me asombra de ello es que pudo restringir la manifestación de su gloria en su cuerpo por nosotros. Restringió la manifestación de su gloria en su cuerpo humano por nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo no tenemos la capacidad de poder estar delante de la gloria de Dios, delante de la santidad de Dios y vivir. No podemos resistir su gloria. No podemos resistir su santidad. La Biblia está llena de evidencia de esto. En Isaías capítulo 6, cuando habla de la santidad de Dios, dice Isaías: muerto soy, hombre de labios inmundos que han visto tu gloria. Isaías entendió. Isaías lo entendió. Juan lo entendió cuando lo vio en Apocalipsis capítulo 1. Dice que cayó como muerto a sus pies. Juan habla de esta gloria en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, versículo 14, cuando está hablando del Verbo. El versículo 14 dice que contemplaron su gloria. Mire lo que dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué está diciendo Juan? Que ellos contemplaron su gloria en ese cuerpo humano que él tenía. Fue contemplada su gloria. Y esto solamente me recuerda a Mateo capítulo 17. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Donde el Señor se transfiguró y les dejó ver un destello de su gloria, y dice que se aterrorizaron al final de ese pasaje. ¿Recuerdan? Ahí en capítulo de Mateo 17, versículo 1 y 2 dice que se llevó a Pedro, Juan y Jacob o Santiago, dependiendo qué versión lea. Y dice que los llevó al monte alto. Algunos creen que fue el monte Hermón. Que lo llevó hasta el monte alto, y cuando estaba en la cima del monte, dice la palabra de Dios, que Jesucristo se transfiguró y su rostro se volvió como el sol y sus ropas como la luz brillante. Y dice Pedro que los tres vieron un destello, una pizca, una preview de la gloria de Cristo en la tierra. Y dice que se atemorizaron al verlo. Puedo pensar yo que Juan está hablando de esta gloria, pero también puedo pensar de que está hablando de la gloria que él tuvo a través de los 30 o 33 años que vivió sobre esta tierra. Al ver su amor, su sacrificio. Amén. Ya seguía siendo Dios y tomó la naturaleza humana, nuestro cuerpo. La segunda parte del versículo 7 sigue hablando de ello. Mira lo que dice, vamos a leérselo nuevamente. Dice: sino que se despojó de sí mismo, dice la segunda parte hasta el versículo 8, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Otra vez la palabra forme o morfe en este caso, perdón. La palabra morfe en este tiempo, hablando de esa naturaleza, de la esencia misma del hombre. ¿Qué está hablando esto? De que Dios bajó del cielo y no solamente mantuvo su naturaleza divina, pero tomó una naturaleza humana. Dios tomó una naturaleza humana manteniendo su naturaleza divina. Significa que Él tenía dos naturalezas, una divina y una humana. Y esto ha traído mucha confusión a través de los siglos. Si ven en los primeros
primeros 2-3 siglos, de hecho durante el primer siglo, vemos que el apóstol Juan, en la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 2, no lo tengo aquí, hermanos, pero Juan reprende este tipo de herejía porque había un movimiento llamado como el docetismo o el gnosticismo, donde creían que todo lo material era malo y todo lo espiritual era bueno. Juan reprende este tipo de herejía en la primera carta de Juan, hablando de que el que no cree que Jesucristo ha venido en la carne es del anticristo, haciendo fundamental la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Qué significa esto? De que era necesario que Jesucristo tuviera una naturaleza humana para que pudiera vivir entre nosotros y pudiera satisfacer las obras de la ley. Dice, tomando la forma de siervo, la esencia, la naturaleza de siervo, dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición, aquí es la palabra esquema, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La primera palabra que dice forma es la palabra morfé del griego, y la segunda, que es condición, se está refiriendo a esta parte superficial. Esta palabra se llama esquema en el griego, y está hablando de nuestra transformación, nuestro cambio físico, de lo que, como nosotros, nacimos, crecemos, envejecemos y finalmente morimos, ¿verdad? Partimos de este lugar y si estamos en Cristo vamos directamente a la presencia de Dios. Si no, de lo contrario, estamos separados delante de la presencia de Dios. Se está hablando de que este Rey de Gloria, imagínense, vamos a ponerlo en términos que podamos entender. Imagínense un rey sentado en un trono, en su palacio dorado, vestido de ropas reales, de ropas finas, lleno de riquezas, con sirvientes alrededor, lleno de alabanza. Cierra sus ojos por un momento y piensa en ello. Pero este rey viene y quita sus ropas reales, se baja de su trono y abandona su palacio real y se viste de ropas de esclavo y camina entre sus siervos. Eso es exactamente lo que Jesucristo hizo. Eso es exactamente lo que nuestro rey hizo. Se despojó de su gloria y caminó entre nosotros, tomando, dice, la semejanza del hombre. Ya esto no quita, ¿verdad?, que él fue humano. De hecho, en la historia es el único hombre que ha llegado a las puertas del cielo y ha tocado las puertas y decir, Padre, estoy de regreso. El único. El único. Era necesario. Y a medida nos acercamos al 24, estamos en estos días festivos, muchas veces recordamos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? De hecho, muchos creen que Jesús nació en diciembre, pero la Biblia nos enseña completamente lo contrario. La Biblia enseña que Jesús nació alrededor del mes de marzo, ¿verdad? Pero durante Navidad celebramos no que haya nacido en un día específico, celebramos la ocasión que Él nació hace más de 2000 años. ¿Y por qué celebramos esto? Porque fue a través de este nacimiento, a través de que Jesús vino a esta tierra, que usted y yo podemos estar hoy aquí y podemos estar gozando de todos los beneficios que Él hizo hace más de 2000 años, ¿verdad? Mientras vivió esos años y fue a la cruz por nosotros. Es por esa razón, ¿verdad?, que celebramos el nacimiento de Dios en forma de hombre. ¡Wow! Se escucha un poco herético también, ¿no? Pero es bíblico. Allí en Isaías capítulo 7, versículo 14, su nacimiento es profetizado antes de que Él naciera, antes de que Él viniera, casi 800, 900 años antes de que Él viniera. Dice, he aquí la Virgen, hablando de María, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y nos deja ahí, ¿verdad? Pero ¿qué significa Emmanuel? Más adelante en Mateo 1:23, cuando el ángel se le aparece, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. ¿Y cómo vino este Dios? Bueno, si recuerdan, el nacimiento de Jesús fue de una forma humilde. Él no solamente se humilló durante su vida en este lugar, tomando esta tienda temporal, sino que se humilló también en cada aspecto de su caminar, en cada aspecto de su vida. Se humilló hasta el final, hasta ir hasta la muerte, y no una muerte regular, pero dice muerte de cruz, una muerte de criminal.
¿Por qué? Porque Él pagó por nuestros pecados, pagó por nuestra deuda. Ahí en Lucas capítulo 2, versículo 7, dice cómo Él nació, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, hablando de María, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Un pesebre hecho de paja, probablemente, ya que nació en un establo. Hablando de cómo Él nació de forma humilde. Si bien no vino podríamos decir, no vino con una escolta, no fue anunciado con trompetas, vino en humillación, en un establo rodeado de animales. Es como vino el Rey de Gloria. Luego nos dice que vivió y creció como usted y yo. Él fue niño, le gustaron los juguetes también. ¿Ya? Pero no fue egoísta, no mintió, no pecó. Usted y yo desde que nacimos, hermanos. Si tenemos el hermano, le queríamos quitar el chupete al hermano. Pero él no, él fue perfecto en cada aspecto de su vida. Nos dice Lucas 2:40, dice, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría. Escuche bien, dice que él crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que aún ese conocimiento pleno que él tenía delante de la gloria del Padre era limitado de cierta forma mientras él estaba en este cuerpo corporal, en este cuerpo de carne y huesos. Pero nunca dejaba de ser Dios. Más adelante en el versículo 52, ahí mismo en Lucas 2, dice otra vez, y Jesús crecía nuevamente en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Dice que Él fue a través de cada uno de los desarrollos que usted y yo fuimos. Él fue niño, creció y se convirtió en un adulto. Mira lo que dice, también nos dice que Él tuvo emociones como usted y como yo. Él también tuvo emociones. En el capítulo 11 de Juan, cuando murió Lázaro, dice la palabra de Dios en el versículo 35, que él lloró. También tenía lágrimas, hermanos. Él lloró. Nos dice que cuando se estaba preparando para ir a la cruz, no por el castigo físico que iba a sufrir, sino por la separación de su padre, nos dice que su alma se entristeció. Ahí en Mateo 26:38 dice, entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Su alma estaba triste hasta la muerte, triste. También se enojó. Si recuerda cuando volteó las mesas del templo y reprendió a los que estaban vendiendo ahí. En el capítulo 3 de Marcos nos dice que cuando él estaba en la sinagoga y estaba en la sinagoga, era un día sábado, y sanó a un hombre de una mano seca, y los fariseos que estaban alrededor de él empezaron a murmurar de por qué él había sanado a este varón de la mano seca. Y mira lo que dice en el versículo 5, dice, mirándolos alrededor con enojo, escuche bien, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Se enojó, se entristeció, lloró. Él vivió cada uno de nuestros aspectos. Cada uno de ellos. También se sintió cansado y tuvo hambre. Oh, sí. También tenía hambre. Como usted y yo, como usted y como yo. Y comía. Muy bueno, quizás no como yo, ¿verdad? Pero me imagino que él comía. Nos dice su palabra en Mateo 4:2, cuando se alejó al desierto para estar 40 días y 40 noches en ayuno y oración, dice que cuando hubieron terminado estos días, tuvo hambre. Tuvo hambre. Su cuerpo necesitaba la nutrición del alimento. Cuando leemos que iba en camino cuando iba en camino a Samaria, cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo, nos dice que paró a este pozo porque se sentía cansado. Mire lo que dice versículo 6. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Fue donde encontró a esta mujer samaritana y empezó a hablar con ella. ¿Recuerda? Dice que estaba cansado del camino. Estaba exhausto. También tuvo sed, hermano, como usted y como yo. Cuando estaba en la cruz, nos dice
que cuando se dio cuenta que ya todo estaba consumado, cuando él sabía que ya todo había sido completado por su obra en la cruz, dice que tuvo sed para que se cumpliera la palabra que fue dada en Salmo 69:21. ¿Cuál fue esa palabra? Si usted va a 69:21, la segunda parte de ese versículo dice que él tuvo sed y que le dieron vinagre en lugar de agua. Y es exactamente lo que ocurrió cuando él estaba colgado en la cruz y estaba en sus últimos momentos. Dice que después de haber pedido agua y tuvo sed, en unos momentos expiró y encomendó su espíritu a su Padre. También le tocó trabajar, hermanos. Sí sabía. Nuestro Señor Jesucristo también trabajó como usted y como yo. Cuando yo leí este pasaje no me gustó, porque yo no me gusta trabajar mucho. Pero vi que el Señor trabajó. Amén. Y me dejó como ejemplo supremo cada una de las cosas que Él vivió, cada una de las cosas que Él hizo. Nos dice ahí en el capítulo 6 de Marcos que Él era carpintero. Para los carpinteros, ¿cuántos son carpinteros aquí? Ni uno. Qué barbaridad, hermanos. ¿Ni un carpintero? ¿No? ¿Alguien ha agarrado el martillo en su vida? Ah, sí, sí hay alguien. Dice que él era carpintero, ¿verdad? Tuvo un oficio al igual que usted y como yo. Cada una de las cosas que él vivió, cada uno de los aspectos de su vida, los vivió cada uno de los aspectos que usted y yo estamos viendo continuamente. Él trabajó, sufrió, lloró, se enojó. Cada emoción que usted vive, él la vivió. Él la vivió. Pero él fue más allá de lo que nosotros podemos ir. Él fue muchísimo más allá. Él también experimentó sufrimiento, no como el que nosotros experimentamos, pero mayor, de mayor forma. Fue tentado, al igual que usted y yo fuimos tentados. Ahí en Mateo 4, el que acabamos de visitar, nos dice que durante esos 40 días que estuvo, fue tentado por Satanás continuamente. Y dice su palabra que él respondía con la palabra de Dios, mayormente con el libro de Deuteronomio. Cada una de sus respuestas eran del libro de Deuteronomio, respondiendo a Satanás a cada una de sus tentaciones. Eso nos deja un ejemplo a nosotros cómo debemos responder a Satanás cuando somos tentados por él. ¿Y cuál es la mejor forma de responder? Su palabra, amén. Su palabra, yendo nuevamente a su palabra, tomando las promesas que él nos ha dejado y declarando las palabras, anunciando sus palabras a cada tentación que viene a nuestra vida. Pero hay algo más acerca de él. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que él experimentó todo sufrimiento, tuvo todas emociones, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y eso nos deja ver un poco más acerca de él. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, nuestras debilidades, pero ¿qué dice? Sin pecado. Amén. El único hombre que fue capaz de cumplir la ley en su totalidad, en su perfección, y presentarse delante de Dios. No solamente por él, sino también por nosotros. Nos dice que a pesar de todo lo que él hizo, él sufrió. Isaías capítulo 53 le llama el varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Mire lo que dice el versículo 3 al 5. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Sigue hablando, dice que su cara fue desfigurada durante este largo tramo hacia la cruz. Muchas veces cuando hablamos del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Muchas veces dejamos por un lado, solamente leemos sobre la superficie de su palabra. Pero si usted lee detenidamente cada una de las palabras que están escritas en la Biblia, se da cuenta del sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar en el camino hacia la cruz. Su palabra dice que fue latigado 39 veces, ¿verdad? ¿Sí sabía usted que con el látigo que el Señor fue latigado se le llamaba la cola de 49 tails? Le llamaban la cola de 49 tails. Le llamaban el cortador de 9 colas, creo que es la traducción al español. Pero lo que era un látigo que tenía 9 tiras de cuero al final, y lo que ponían al final de cada cuero era una piedra puntiaguda.
Y con este látigo era que latigaron al Señor. Ese látigo utilizaban los romanos. Y cada látigo que pegaba abría la espalda, abría la carne. Y después de haber sido latigado, dice que fue bofeteado, fue puñetado, fue escupido en su rostro. Ese es el tipo de sufrimiento que él sufrió. Mateo 26, versículo 67 dice que fue escupido, fue bofeteado, fue golpeado. Una corona de espinas fue puesta sobre su cabeza. Y luego fue forzado a cargar la cruz que usted y yo debíamos haber cargado. Él soportó todo el sufrimiento que usted y yo debimos haber soportado. Jesucristo era hombre de hombres. Amén. Tener la capacidad de cargar una cruz después de haber soportado tanto sufrimiento, póngase a pensar por un momento. Y él cumplió la obra que el Padre le había designado. Amén. Se sometió, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué murió? ¿Por qué vivir en este cuerpo? Él es Dios, él pudo haber cambiado todo. Con un tronar de sus dedos pudo haber arreglado absolutamente todo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué bajar por 30, 33 años a un mundo que lo rechazó, un mundo que lo escupió, un mundo que en lugar de recibirlo con amor, lo rechazó? ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Dice la palabra que su ley es santa. Y porque Él es santo, Él no puede ir ni siquiera en contra de su propia santidad, de sus propios preceptos. Él tenía que cumplir la ley. Y para cumplir la ley se necesitaba un sacrificio perfecto, puro, sin mancha. Y usted y yo no éramos capaces de poder presentarnos como un sacrificio perfecto. Si usted y yo hubiéramos muerto en esa cruz, hubiéramos pagado la deuda que debíamos. No había hombre sobre la tierra que pudiera pagar el sacrificio perfecto de Dios, solo Dios mismo. Era necesario que Dios bajara y tomara la forma de hombre y fuera hasta la cruz y se presentara como sacrificio perfecto, limpio, para que usted y yo estuviéramos fuera del dominio, del poder del pecado. Era solamente a través de Él que esto podría ser completado. Por eso lo hizo. Por eso tomó la forma de hombre. Por eso vivió en la carne. Para poder derrotar al pecado en la carne, a la muerte en la carne y poder ir hasta la cruz por usted y por mí. Amén. Por obediencia a su Padre. En Romanos 8:3 habla de esto. Mira lo que dice. La ley de Moisés no podía salvarnos. Está hablando usted y a mí. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza es pecaminosa, es débil. Usted y yo somos débiles, hermano. Fácilmente caemos, fácilmente pecamos. Dice, es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en nuestro cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Eso fue lo que hizo Dios. Para cumplir su ley, envió a su propio Hijo en un cuerpo semejante a los pecadores que habitaban en la tierra. Y dice la segunda parte, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Por esa razón vino nuestro Señor. Por esa razón se humilló hasta lo sumo para poder darnos libertad del dominio del pecado. Por eso hoy estamos aquí disfrutando en este momento y poder sentarnos libremente en la gracia de Cristo, poder alabarlo continuamente sin tener el temor de que seremos ejecutados, que tendremos una ejecución inminente. Es por ese sacrificio que Él hizo, por la humillación que Él hizo. Por esa razón estamos hoy aquí. ¿Cómo no adorarlo? Amén. ¿Cómo no glorificarlo? ¿Cómo no adorarlo? Bendito seas tu nombre, Señor. Eso es lo que nuestro Señor hizo, amén. Lo importante, fíjese que algo que me asombra de esto, que a pesar de que Pablo nos presenta este hermoso
esta hermosa gema teológica, este hermoso pasaje, esta doctrina tan gloriosa de la encarnación de Jesucristo, Pablo no se estaba enfocando en la encarnación de Cristo. Es más, el capítulo 2 no se trata de la encarnación de Jesucristo. El capítulo 2 está hablándonos a usted y a mí. ¿Sí ve? Porque si usted sigue leyendo en el versículo 9 en adelante, Jesucristo no se quedó humillado y muerto en la cruz. Dice la palabra de Dios que el Señor le resucitó, Dios Padre, y lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio esa posición que él tenía antes con el Padre, ¿verdad? Y dice que toda rodilla, ¿verdad?, se doblará delante de él. Mire lo que dice ahí. Vamos a leerlo, Filipenses 2, 9 al 11. Después de que él fue humillado, ahora es exaltado. Mire lo que dice. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Escuche bien, ponga atención a esta parte. De los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles. Amén. De los que están en la tierra. ¿Quiénes están en la tierra? Nosotros. Y de los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Demonios y aquellos que se han sido separados de la presencia de Dios porque han rechazado la gracia de Dios. Dice que los ángeles, las criaturas que Él creó, cada ser humano que está sobre la tierra y cada demonio, Satanás mismo, doblará la rodilla delante de Jesucristo. Porque Él es rey sobre todo dominio, sobre toda potestad, sobre absolutamente todo. Amén. Toda cosa creada viene delante de su presencia y dobla rodilla delante de Él. Él es nuestro Señor. Amén. Toda rodilla se doblará, dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No se quedó en humillación, fue exaltado a su lugar original. Amén. Pero volviendo a esta humillación, Pablo le está hablando a los creyentes en Filipos. Le está hablando a los filipenses porque en el versículo 5 empieza: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya esta mente, este pensar, este pensamiento que hubo en Cristo, dice, haya pues en vosotros. Y esta es una continuación del capítulo 2, versículo 1 al 4, donde Pablo le está hablando específicamente a los creyentes y les está hablando de que deben estar en unidad, en un solo espíritu, en un solo pensamiento. Si ve, la iglesia de Jesucristo, dice la palabra de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Somos uno, amén. En un solo sentir, en un solo pensar. Pablo está tratando de transmitir esto a la iglesia y le está diciendo que nosotros como un cuerpo debemos tener un solo pensamiento, amén. Un solo sentir y caminar en un solo espíritu. Vaya ahí conmigo al capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, dice, hablándoles Pablo de esto, dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, les dice, hablándole a los filipenses, siendo, escuche bien, del mismo sentir, conversando en el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Amén. Otra vez, siendo del mismo sentir, un mismo, ¿verdad? Un mismo sentir, que caminemos de la misma dirección, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Usted y yo fuimos con una sola razón puestos en este lugar, fue para traer gloria y alabanza a Dios a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos, a través de cómo nos comportamos en este lugar. Y la humildad siempre suele ser la mayor virtud del cristiano, pero es con la que más luchamos. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta? Tendemos a ser más orgullosos que humildes. Ouch. Mucho silencio. Pero es cierto. Sí, muchas veces ese orgullo está escondido en nuestros corazones, pero fácilmente sale a la superficie y solemos ser más orgullosos que humildes, aun cuando aparentamos ser humildes. Ya Skip Hasek de Calvary Chapel Albuquerque, me gusta, dice que aquel que dice
pretende ser humilde. Es que yo soy humilde en el Señor. Dice, dejó de ser humilde en ese momento. Abandona la humildad porque está proclamando ser humilde. La mayor parte del tiempo somos orgullosos, ¿se ha dado cuenta? Y el Señor nos deja como ejemplo supremo de que Él se humilló hasta lo sumo. El versículo 3 habla de este egoísmo que está dentro de nuestros corazones. Ahí en Filipenses capítulo 2 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Qué significa esto? De que todo lo que hagamos, como nos dice en otra parte Pablo, lo hagamos para la gloria de Dios. Y esto es para nosotros, hermano. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Filipos, a los filipenses, a los creyentes, ¿verdad? Les estaba diciendo que tuvieran una sola mente, un solo pensamiento, un solo sentir, que caminaran en un solo espíritu y se movieran en un solo propósito. Todos, ¿verdad? Con la única razón de traer alabanza y gloria a Dios. Y sigue hablando, dice, no hagan todo por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. ¿Se ha dado cuenta que es difícil hacer esto, hermanos? Es muy difícil. El mundo nos presenta con lo contrario. En todo aspecto de nuestra vida, en el área de trabajo, en el área de empleo, casi siempre queremos sobresaltar a los demás. ¿Se ha dado cuenta? No sé si ustedes, los varones, ¿verdad? Cuando estamos en una reunión de varones, cuando estamos en el mundo secular conversando, la primera pregunta que sale es, ¿qué haces? ¿Qué trabajas? ¿Qué estudio tienes? Y es como empiezan a compararse el valor de cada ser humano, dependiendo cuál es tu profesión, cuál es tu carrera. Pero en Cristo es todo lo contrario. Dice que debemos considerar más importante o superior a nuestro hermano que a nosotros mismos. Significa que nuestra posición, nuestra condición debe ser puesta a un lado y nuestro amor debe ser reflejado a través de la humildad y la preocupación de nuestro hermano, no de nosotros. Porque fue exactamente lo que Cristo hizo. Y esto es lo que entra Pablo en el versículo 3 y 4. Está hablándole a los creyentes y dice, hey, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esta es la marca del cristiano, esta es la marca del creyente, el seguidor de Cristo, que nosotros debemos vivir una vida en humildad, buscando siempre el bienestar de nuestro prójimo, de nuestro hermano, antes que el propio. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo en los evangelios que una marca de que somos sus discípulos es cuando nos demostramos amor unos a otros. Y si nos amamos, vamos a ser humildes. Amén. Si nos amamos, vamos a estar en un solo sentir, un solo espíritu, porque adoramos a un solo Dios y servimos a un solo Dios. Que el Señor sea hablando en nuestro corazón en esta mañana y que sea removiendo esos vestigios de orgullo, esos vestigios de altivez, esos vestigios de grandeza y sea poniendo en nuestro corazón un corazón de humildad, un corazón de servicio, un corazón de amor para nuestros prójimos, un corazón de amor para nuestro hermano. Amén. Que el Señor sea transformándonos y que seamos reflejando cada día más a Él. Porque en el versículo 5, Pablo entra en este glorioso pasaje presentando la encarnación de Cristo, diciéndonos, hey, sean humildes, porque nuestro Señor lo fue y lo fue hasta el extremo. Él se humilló en vivir en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo caído, amén, mas nunca pecó. Se mantuvo perfecto, limpio y lo hizo por usted y por mí. Que vayamos a casa esta mañana recordando de que nuestro Salvador, nuestro Redentor se humilló hasta lo sumo, amén, hasta lo más bajo. ¿Por qué nosotros no podemos humillarnos también? Tenemos que reflejarlo cada día vez más, amén. Ayúdanos, Señor, a remover todo orgullo de nuestro corazón. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Porque sabemos, Señor, que tu palabra, así como dice tu palabra en hebreo, Señor, que penetra cada corazón, Señor. Penetra hasta los huesos, Señor.
Gracias, Señor, porque entendemos que tu palabra es viva y eficaz. Que sea tu palabra, Señora, en esta mañana, transformando nuestro pensar, Señor, y que sea alineándose nuestro pensamiento con el tuyo, Señor. Que podamos caminar en un solo sentir, en un solo pensamiento, y que podamos reflejarte cada día más, Señor. Señor, que podamos cultivar humildad en nuestra vida, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Que la humildad que tú demostraste, Señor, no solamente en tu tiempo en esta tierra, Señor, sino hasta la cruz, Señor. Podamos nosotros reflejar esa humildad, Señor, y podamos seguir tu ejemplo supremo, Señor. Remueve todo orgullo que haya en nuestro corazón, Señor, y ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a ti, Señor. Ayúdanos a reflejarte cada día más, Señor, en nuestro diario vivir, y que vayamos a casa, Señor, con este nuevo pensamiento, Señor. De que la humildad debe ser una de nuestras virtudes prioritarias en nuestro diario vivir, Señor. Y que podamos buscar tu rostro, Señor. Que nos reveles esas áreas, Señor, donde todavía existe el orgullo, Padre. Y podamos traerla delante de tus pies. Podamos ponerla a tus pies, Señor. Y rendirnos delante de ti, pedir perdón, arrepentirnos, Señor, por haber pecado contra ti, Señor. Y poder vivir continuamente, Señor, buscando tu rostro en humildad, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que no lo podemos hacer sin ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, y que puedas, Señor, transformar corazones, que podamos salir de este lugar diferente, Señor. Ayúdanos, Padre, que estés con nosotros esta semana y podamos ser un ejemplo vivo de tu humildad, Señor, para aquellos que nos rodean, aquellos que nos ven, Señor, y que podamos traer gloria y alabanza a tu nombre a través de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.